Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Muchas veces hemos escuchado o leído a estos pseudo conocedores del todo, en donde cada vez nos advierten sobre la destrucción total del planeta. Se sostienen en teorías afiebradas, apocalípticas, y desde su trono de sabiduría, con comillas, con enormes comillas, eso sí, y en negrita, te dicen qué es lo correcto y qué no. Hoy queremos conocer la opinión de un divulgador de estos temas que pondrá una cantidad necesaria de razonamiento y también, como siempre, mucho misterio. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. A usted que puso play, como siempre, muchas gracias, en especial a las personas que nos escriben en iVoox.com, en Spotify y en YouTube. Un abrazo lleno de cariño y misterio. Como siempre, mantenga su mente abierta y las puertas cerradas, y acompáñenos para hablar de lo que tanto nos gusta y apasiona, el misterio. Y a propósito de pasión, aquí pongo tengo un pequeñísimo problema de técnico, pero ahí vamos bien. Las genuflexiones para el pastor del misterio. ¿Cómo está, tío Mimi? Las genuflexiones. Me recuerda a Emily Rose, siempre. Oye, claro. Bien acá, una semana normal que terminó un poquito extraña. Sí, bueno. Hoy a palo se aprende, se dice por ahí. Claro. Así que contento porque acá tenemos otro amigo ya para entrevistar. Qué buen look, tío Mimi. Felicitaciones. Mira. Vamos mejorando. Espera. Mira, qué buena. La mejor película de terror de todos los tiempos. Exactamente. Bueno, tenemos ahí en pantalla a nuestro amigo, y muchas gracias, amigo mío, por tu tiempo, por tus ganas, por tus conocimientos. Como decía al principio, vamos a hablar, vamos a preguntar, vamos a cuestionarnos y hablar de todo lo que tiene que ver con el misterio. Moisés Millapán o Milla solamente. Así es. Millapán Pailalef. Perfecto. Mapuche. Perfecto, amigo mío. Sea bienvenido a este humilde podcast de misterio, en donde tratamos de abrir la mente primero y hablar lo que se nos antoje al respecto. Así que muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Acá expectante para que podamos nutrirnos de todo este mundo que es parece como tan grande, tan inmenso, pero a la misma vez se reduce tanto cuando uno vive la experiencia desde su individualidad y puede compartir todo esto. Es misterio. Claro. Muchas gracias, amigo mío. Bueno, tío Mimi, la semana, como siempre, andamos buscando víctimas para entrevistar, y a Moisés me llamó mucho la atención la cantidad de información que maneja, y no solamente en los fantasmas, en el diablo, en el bien, en Dios. Entonces, es como una feria del misterio, Moisés. Así que parte tú, tío Mimi. Sí, mira, cuando me enviaste el link y me dijiste, mira a esta persona, me vino ¿cómo te digo yo? Es como refrescar un poco lo que nosotros más o menos con los años hemos adquirido como experiencia, ¿me entiendes? Es un refresco, Claro. porque yo siempre he visto, bueno, desde mi lado, no sé si le dijiste a Moisés que yo soy ateo, pero desde mi lado, ya me pongo por el lado creyente, ángeles y demonios. A veces son lo mismo, a veces son distintos, a veces quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y siempre me he preguntado eso yo, y lo he tenido más o menos ahí
eh, no sé, como objeto de estudio, de verdad. Claro, esas son las preguntas como básicas, Moisés. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y todas esas cosas. Es como, según tu visión. Pero perdón, partiendo, ¿cómo te interesó este mundo en donde tú navegas, del misterio, de estas preguntas que te haces? Mira, yo, como te comentaba, yo soy hijo de pastor evangélico. Ya. Entonces me crié dentro de una corriente cristiana bastante mística, que no es una religión como tan dogmática, por llamarlo de alguna manera, sino es más mística, es abierta a todas las experiencias del misticismo, de las conexiones con los espíritus, los sueños. Aparte acá en Chile, en el sur de Chile, el cristianismo en esta rama evangélica es bastante abierta a todo lo que es el misticismo, porque se combinó mucho con la cultura mapuche. Entonces tú sabes que los mapuches tenemos un mundo, pero historia respecto integrado de todo lo que es el mundo espiritual, el misterio. Entonces, el mundo espiritual mapuche con el mundo espiritual místico cristiano fusionaron y generan esto. Mi papá era como muy... tenía visiones, tenía sueños, veía cosas, entonces desde muy pequeñito eh, tuve esta crianza de mi padre. Mi papá era muy espiritual, tenía esta conexión con el mundo espiritual, siempre se le presentaban experiencias en sueño. Entonces, él cuando era más pequeñito, antes de entrar en el cristianismo, él practicaba el ocultismo. O sea, no es que lo practicaba, porque no es como una práctica en sí, pero él estudiaba mucho el ocultismo. Entonces, él siempre me hablaba de estos temas, de las brujerías, lo que pasaba allá en el sur, porque allá en el sur eh, hay muchos temas respecto a esto, es un tema muy amplio, muy conocido por los residentes de allá. Entonces él me hablaba de sus experiencias duende y muchas cosas, mi papá me hablaba. Entonces es algo muy conocido para mí, lo transité de manera muy natural. Después mi papá cuando ya se volvió pastor, tú sabes que el cristianismo igual tiene sus dogmas, ¿no es cierto? Es como todo tiene que pasar como por el filtro de la institución, por llamarlo de alguna manera. Entonces es como que se fue como apagando un poquito esa llama tan inmensa y tan expandida que había de todo lo que es el misticismo, el esoterismo, todo. Entonces se redució más que nada como un poquito a la moral, como que si eres bueno vas a recibir recompensas, si eres malo vas a recibir el infierno. Entonces estaba como muy estático mi mundo espiritual en ese momento, el misterio muy estático. Entonces desde ahí ya, cuando me salí un poquito de la religión no de Dios, ya empecé a vivir experiencias muy fuertes. Entonces he estado muy relacionado ya desde la experiencia, desde la vivencia, más que de como un gusto, como que hay, no es algo más natural mío, muy Claro. chiquitito, atormentado por entidades, demonios. He visto cosas, un millón de cosas. Entonces eso me llevó ya eh, a estudiarme desde muy pequeño, porque yo tenía muy en cuenta que la sociedad en sí en general, estas cosas las trata como loco, esquizofrénica y todo el tema. Entonces, como dijo Foucault, no se puede estar loco estando consciente de que se está loco. Entonces yo siempre tenía eso de que yo cosas que veía no me generaban locura, no me generaban alteraciones de la conciencia, sino me generaban lucidez. Claro. Entonces siempre transité este mundo de la forma más natural que existe. Qué bueno. O sea, formó parte de tu vida todo este mundo. Bienve- Así es. Bienvenido, amigo Gonzalo. Está trabajando, digo, mi Gonzalo, y me dijo que iba a estar ahí también. ¿Para qué decir? Por el colágeno también. Creo que Moisés destronó a Gonzalo en colágeno, ¿eh? Supongo yo. Es que Gonzalo dice de Los Ángeles, del sur, y acá me dice, existe mucha brujería, como los amarres o el famoso tabacazo, el mal más terrible que pueden hacer los brujos, según Gonzalo. Tío Mimi. Sí, oye, y bueno, ¿tú eres de qué región? Perdona, Moisés. Yo soy de acá de Santiago, pero mis papás Ah, eran del sur, eran de Osorno. entiendo.
Ya, ok. Sí, Ya, bueno, te dedicas eres personal trainer. sí, soy personal trainer. Bueno, qué entretenido eso. Oye, cosas desde que, porque yo he leído desde tal, no sé, desde los 5 años, a lo mejor una persona puede tener percepción a lo sobrenatural. Que incluso dicen que hay niños, bueno, el típico amigo imaginario, ¿me entiendes? Y todo eso. ¿Tú lo viviste? ¿Tú lo viviste de alguna forma? No sé, como... Mira, a mí me pasaba algo bastante particular, eh, que cuando mi papá me contaba cosas, cualquier tipo de cosa, mi imaginación se expandía mucho. O sea, yo lo veía, era mi papá, ponte tú, una vez me dijo, em, no sé, y un día le pregunté a mi papá, papá, ¿por qué la estrella y por qué la Tierra es de esta forma? Yo era chiquitito, o sea, tenía cuántos, 10 años, era muy chiquitito, entonces él me dijo, no, es que el universo se va expandiendo y es como estamos en un océano, me decía mi papá, estamos en un océano de partículas que se van expandiendo, entonces esto va fluyendo. En ese momento, cuando él me dijo eso, inmediatamente vi cómo se expandía el universo, vi las partículas, me vi a mí. Entonces, cualquier cosa que hablaba, mi imaginación como que al tiro era como tener otra percepción, era algo muy, muy mío, entonces como que me hablaba algo, entonces yo al tiro lo veía, pero no dentro del sentido de la vista tangible, sino es como otra vista. Las personas que lo han vivido entienden, es como otra visión, como se le llama antiguamente los egipcios, el tercer ojo en la India también. Es como que se está muy relacionado a eso. Entonces veía mucho eh, y mi imaginación se me disparaba demasiado. Veía entidades, veía demonios, veía todas esas cosas. Entonces, de ahí me acostumbré un poquito a relacionarme con ese estado mío. Nunca lo encontré como algo malo, ni que me haya afectado, no, al contrario, me gustaba, me fascinaba, era como mi estado natural. No me gustaba aquí como la realidad en sí, me gustaba más navegar como en esos estados. Claro. Mira, oye, Y una pregunta cortita, Andrés. No sé si eres buen lector o no, te gusta leer, pero una persona que le gusta leer inmediatamente conecta con la imaginación. Mm. Sí, totalmente. O sea, la imaginación dentro de la magia y dentro del ocultismo va muy ligado. O sea, la imaginación o sea, lo que yo entiendo ahora, ya siendo más grande, la imaginación es todo. Nosotros estamos como limitados, podemos imaginar, pero no creamos porque estamos limitados por la materia, ¿no es cierto? O sea, imaginamos y solamente qué hay en la mente. Pero se dice antiguamente en los libros esotéricos antiguos, tanto como de la India, Egipto, y lo que practican muchas logias ocultistas, que la imaginación está muy asociado a lo que es el creador. El creador imagina y crea, el creador imagina y crea. Él piensa, su pensamiento tiene vida, su pensamiento se transforma en palabra y crea. Entonces hay una palabra en la Biblia que dice que somos a su imagen y semejanza. Entonces lo que se habla antiguamente, muchas corrientes ocultistas, es que nosotros estamos limitados por la materia, pero Dios no está limitado por la materia. Entonces, nosotros imaginamos y quedamos limitados por la materia. Él imagina y se expande, crea. De hecho, eso es lo más lindo que yo puedo encontrar dentro de todos los libros místicos que he leído a lo largo de mi vida, que el creador sigue creando, todavía está creando. No es que creó esto y quedó acá, sino que él sigue creando. Entonces, por eso se dice que él nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos la semejanza al creador de imaginar y crear, pero tenemos el límite de la materia. Por eso antiguamente casi todos los grandes ocultistas, místicos, magos, su objetivo era trascender la materia, trascender todo lo que esto, lo tangible. Por eso existían tanta magia antiguamente, logia y todo el tema, tantos brujos que trataban de trascender la materia y trabajar desde ahí y poder tener poder, es lo que vemos
en el papiro de Huesca, no sé si lo han leído, y tantas cosas que hay en la India también, personas que podían manipular la materia. Entonces, eh, eso, como que esa proyección de la imaginación que yo he tenido siempre lo he encontrado muy natural. Por eso cuido mucho lo que pienso, lo que leo, lo que veo, porque lo siento mucho y mi imaginación no se me dispara desde un descontrol, sino es como que me expande mucho. En ese sentido, Moisés, y partiendo por el principio, ¿cuál, según tú, es el principio del todo? O antes del principio, no sé si puede haber algo del principio. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde existe el todo? Wow, es que sabes que he leído Una tanto. pregunta simple. Eh, Simple, pero tiene una profundidad tan grande. Sabes que he leído tantas posturas respecto Claro. al todo. Hay muchos que están en contra del todo, hay muchos que les gusta el todo. Es un tema muy que abarca mucho, pero yo principalmente creo que venimos de una esencia eh, eh, espiritual fuerte, o sea, eh, no sé, siento que esto es un proyecto, es un experimento para mí, un experimento humano de seres inteligentes que están trabajando con nosotros con un propósito bueno, no malo como muchos promueven. Muchos dicen que el creador es malo, que el creador nos mandó acá y todo el tema. Yo creo que esto tiene un fin bueno, un fin bueno. Claro. Y bueno, en ese sentido, como tú dices, uno tiene mucha información, va rescatando de cierta lectura, de lo que va viendo, de lo Sí, que va escuchando y todo, y se va formando un pensamiento con respecto al principio. sí, Y claro, y siempre está como en movimiento esas conclusiones o esas interpretaciones. sí, Porque, bueno, nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, algunos sí creen que tienen la verdad absoluta, pero eso los dejamos sí. tranquilitos. Eh, y en ese sentido, yo siempre hago la pregunta, Moisés, el bien y el mal, ¿cómo lo interpretas tú? Eh, es que la dinámica del bien y el mal ha ido cambiando en diferentes culturas. Lo que a nosotros nos parece bueno, para otras culturas era absolutamente malo, y así viceversa en diferentes culturas. Eh, el bien y el mal encuentro, es que no lo quiero llamar como una construcción humana, porque yo siento que igual venimos como con esa inteligencia, no sé si llamarla moral o moralista, no sé, pero una inteligencia intrínseca en el ser humano que lo conlleva a saber lo que es bueno y malo. Dentro del pueblo mapuche, eso se llama Nerren. Tú sabes que los pueblos ancestrales, ellos no tenían grandes escritos ni nada, ellos solamente a través de la información, o sea, a través de la observación, ellos recibían una inteligencia intrínseca en ellos que se llama Nerren. Entonces, yo creo mucho en eso, creo que hay algo intrínseco en nosotros que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, más que una construcción, como muchas personas dicen, no, es que es una construcción social, lo bueno y lo malo. Yo encuentro que es algo que está intrínseco en nosotros. Eh, y esto se puede ir expandiendo y puede ir nutriéndose, depende de tu corriente ideológica, de pensamiento religiosa. Si tú crees que el bien es, no sé, un ejemplo, ser evangélico, ser musulmán, ser cristiano, católico, todo el tema, entonces te vas nutriendo de ese bien. Y otras personas pueden pensar otra cosa, entonces desde ahí puedo pensar que es como una construcción, pero yo siento que el bien y el mal está muy intrínsecamente en nosotros, no, siento que el ser humano sabe lo que es malo, sabe lo que es bueno. Claro. ¿Le da alguna validez entonces a las religiones en ese sentido, entre el bien y el mal, en la figura del demonio, de Dios?
O sea, obviamente las religiones han trabajado mucho para poder diferenciar lo que es bueno y malo y nutrir lo que es bueno y malo. Sé que muchas veces, y yo lo tengo muy presente, que muchas religiones a lo largo del mundo no ha habido una intención como de nutrir a la población, sino más de controlar a través de lo malo, entre comillas, de Sí, que esto es malo, que te va a llevar al infierno, y manipular un poquito desde ahí lo que hacía la Iglesia Católica hace muchos años atrás, que vendía esta indulgencia claro, para construir sus grandes iglesias y todo el tema con el miedo al infierno. Entonces, igual siento que las religiones han nutrido un poquito, pero no desde una intención más como de llegar al origen de nosotros, sino más como un poquito más de control, de tenernos controlados bajo su interpretación y su visión. claro. Gonzalo acá dice, hay algo muy interesante que los niños nacidos en fechas importantes como San Juan o Semana Santa son niños con gran poderes, incluso en su madurez se les considera medium o psíquicos. Así es. Dice la batalla del bien y el mal la vivimos cada día con nuestra acción y pensamiento. Algo tan sencillo como eso nos hará la diferencia, como dicen los exorcistas, mientras más maldad y vicios tengamos. Bienvenido o bienvenida Naco de F5W. Bienvenido amigo amiga. Gracias por estar ahí. Siempre la concepción del bien y el mal, tío Mime. Tú que no crees en el bien y el mal, tío Mike. Siempre te O hago la sea, pregunta, pero ¿de dónde viene el mal y el bien? O sea, más allá de la parte psicológica o de lo que decía Moisés, cómo estamos construidos. sí, lo que pasa es que viene de una premisa de si tú, ¿cómo sabes que una línea está chueca o está, digamos, recta? Si nunca has visto una línea chueca, una cosa así, si no has visto nunca el mal, ¿cómo puedes diferenciar el bien, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Yo creo que es una línea muy, muy, muy delgada, Sí. y como decía acá Moisés, intrínseco en el ser humano. Yo creo que, por decir, las religiones, yo lo tomo como más un asunto, digamos, individual. Nunca me ha gustado que las religiones sean un asunto de poderes, y de personas que llevan ese poder, a veces en muy mala manera, ¿me entiendes? Y en otras veces sí, puede ser de buena manera, pero yo creo que cada ser humano lleva su fe, sus creencias, creo que en forma individual. Creo que nunca, no creo que haya funcionado en forma general. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con religiones, ninguna, pero sí creo en el ser humano que puede llevar una religión bien y llevar una vida realmente digna, ¿me entiendes? En ese sentido. Entonces, Moisés, la figura del demonio, ¿cómo la ves tú? Es que mira, la figura del demonio, mira, de hecho, mira, justo acabo de terminar mi libro que se llama El Príncipe de las Tinieblas, el poder del bien y el mal en la historia hoy soy súper malo para pronunciar en inglés, Jeffrey Burton, Claro, ¿sí se ve ahí? Entonces, me interesa mucho, él fue muy condenado por la religión y por la iglesia, él es muy creyente, porque él habla de cómo los pueblos ancestrales veían el mal y el demonio de manera totalmente diferente como lo vemos ahora, no de una manera tan dualista. Para ellos Dios era bueno y era malo, era como una bipolaridad, pero no condenada desde nuestra perspectiva, sino adorada. Entonces, a Dios lo trataban como un Dios y también como un demonio. De hecho, en la India y en muchas culturas antiguas, ustedes deben saber que cada demonio pertenecía a una personalidad encarnada de Dios. Entonces, era como la unidad junta quería decir que Dios también era malo, o sea, controlaba el mal. Entonces, me gusta mucho eso porque yo como me crié en el cristianismo, eh, cuando leo el Antiguo Testamento veo como cosas muy, como que dice que Dios manda como pestes, manda muchas cosas, entonces como que me costaba como asimilar ese Dios, pero cuando entiendo un poquito cómo eran las culturas antiguamente, como que ya la asimilo.
Ya después llegó todo lo que es el zoroastrismo, ahí donde fue que se partió el bien y el mal y crearon entidades para el bien y para el mal. Entonces ahí ya se formó, después vienen todo lo que Grecia, que los greco romanos, ya el mal prácticamente, no sé si llamarlo evolucionó, pero la materia era mala. Todo lo que es lo material, la vida material era mala, por eso ellos trataban de trascender la materia, por eso empezaron a nutrir el cuerpo, se crearon gimnasios. Ahí vino también lo que es Platón, habló del demiurgo, el creador, el arquitecto de esto, porque ellos decían la materia es impura, la materia, la vida no es nada más que la extensión de la muerte. Entonces eso me llamó mucho la atención. La vida es la extensión de la muerte, nada evoluciona, sino que todo va muriendo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. para ellos el mal era la materia, su cuerpo. Entonces, por eso ellos trataban de trascender la materia y se preocupaban mucho de su cuerpo, de nutrir la mente. Ahí estuvieron muchas escuelas esotéricas, místicas. Entonces, ¿qué era el objetivo? De trascender a la materia. Ya llegó a un nivel como sectario cuando empezaron muchos grupos gnósticos ya a la materia odiar, o sea, hacían cosas aberrantes ellos, porque decían que el creador de este mundo era un demonio, un mal. Entonces, eh, el demonio lo veo más como, me gusta mucho a mí mi cultura, los mapuches, Mm, algo que está intrínseco en nosotros, que no son más que fuerzas en la psiquis que combaten entre sí, pero son parte de un conjunto. No es que sea algo como separado del bien, sino que trabajan los dos y se necesitan mutuamente, como el yin y el yang, el bien y el mal. Como decía el amigo, que cómo vamos a saber lo que es bueno si no conocemos el mal. claro. Entonces, sí creo en esas cosas y, y me gusta mucho nutrirme de esto también, la cábala y todas estas cosas que hablan de esta jerarquía demoníaca, que no son más que estructuras que pertenecen como al Altísimo, a- al todo. Y en ese sentido, Moisés, las culturas ancestrales, la cultura egipcia, todo lo que tenga que ver con ese principio, con ese conocimiento, eh, quién es para ti Jehová entonces? Porque como él decía, para algunos es un demonio, para otros es Dios. Eh, es que igual, sin meterme en tanto en el tema histórico, igual Jehová llegó, para ser Jehová, llegó ahí hubo un proceso de cambio y todo el tema, lo que hablan tanto los historiadores, pero eh, Jehová para mí es un dios de guerra, es un dios de guerra. Él mismo se autoidentifica como el dios de guerra. Eh, no sé si llamarlo como, a ver, quizás va a sonar muy gnóstico esto, pero igual tengo mucha creencia gnóstica igual. No sé si Sí, llamarlo como el Dios verdadero en esencia. Yo creo que él como que trabaja para la esencia, pero no sé si es la esencia en sí. Yo sí creo en esa diferencia gnóstica de que el padre de Jesús era muy diferente como a, a lo que propone Jehová. O sea, trato de verlo desde ahí, desde la superficie, porque igual yo hace muchos años que dejé como las creencias como cristianas en profundidad, no sé si me entiendes. claro. Entonces, por lo que puedo ver, siento que igual hay una gran diferencia entre Jehová y Jesús. Igual es por el contexto y todo, siento, pero Jehová para mí es un Dios de guerra. Sé que hay mucha influencia y muchos ocultistas y místicos hablan, espérame, Sí, claro, no hay problema. sé que muchos ocultistas hablan de que Jehová es Saturno y todo el tema, pero mm, yo siento que él es un Dios que es un Dios de guerra. Eso, Sí. no. Qué interesante esa reflexión, Moisés, ¿eh?
de que el padre de Jesús es diferente a Dios. Yo lo había escuchado otras veces del amigo Salfate que tanto le gusta el tío Mimi. No, no le gusta nada, pero Sí. sí, pues es muy interesante eso. Es que igual cuando tú lees los primeros seguidores de Jesús, los gnósticos, ellos rechazaban totalmente a Jehová. O sea, para ellos Jehová era el Dios que creó este mundo, el gran arquitecto. Entonces no Claro, tenían nada que ver con Jesús. Los primeros seguidores de Jesús no se sentían afiatados ni siquiera con el pueblo de Israel, o sea, con los judíos. Para ellos buscaban salir de la materia a través de encontrar la chispa interna. De hecho, ahí está el libro de la Pistisofía y todo lo que siguen los grandes herméticos del mundo, o sea, del mundo antiguo, tratar de trascender la materia porque saben que esto no es nada más que la extensión de la muerte. Entonces, Jesús constantemente está hablando eso, mi reino no es de este mundo. eh, claro. eh, Habla muchas cosas de que él no vino a condenar, él vino a amar. Entonces él vino a dejar un mensaje totalmente diferente a lo que propone Jehová, porque Jehová vino a levantar una civilización, que en este caso serían los judíos, pero ahí mismo te dice la historia cómo fracasó por la rebeldía de los judíos y todo el tema. Entonces Jesús viene como con un mensaje más universal. Es lo que yo puedo percibir y sentir. Igual influenciado, debo decir, un poco igual por el gnosticismo. Claro. Después te voy a hacer la consulta sobre Pistis Sofía, que me llama mucho la atención. Tío Mimi. Y, oye, estoy impresionado, ¿ah? La gente acá, las personas que hemos tenido. Bueno, yo lo que siempre digo, Moisés, a nosotros es una retroalimentación también y un intercambio de conocimiento. Yo he Sí, aprendido mucho en este programa, he aprendido de las personas que han estado acá. Mi visión, bueno, una vez hablamos con mi hermano de Jesús, hablamos de Dios, el Padre Jesús, y para mí fue un hombre revolucionario, ¿ya? Como muchos revolucionarios han estado en la historia de la humanidad, pero lo veo más que nada como eso, o sea, no más allá, o sea, no lo veo en realidad que sea el Hijo de Dios. No, lo veo más que nada como eso, una persona que tenía mucho conocimiento y revolucionó realmente. Pero me cuesta creer, ¿me entiendes? Yo más adelante te quería preguntar, a lo mejor es un poco ridícula, pero si crees un poco o crees realmente en la vida extraterrestre, ¿somos los únicos acá o hay más mundos y esos mundos también están regidos por las mismas leyes? ¿Me entiendes? Porque yo también he leído mucho desde que hace mucho tiempo que yo ni siquiera pensaba en nacer, año 86, empecé a ver la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿ya? Y ahí, sí, en realidad, para mí se me abrió mucho más el concepto de creer más en el cosmos que en las religiones, ¿ya? Que las creencias en un Dios. Entonces, más adelante me gustaría, o si puedes ahora, hablar un poco de vida extraterrestre es que, y, mira, disculpa, y de lo último que sí, una vez hablé con Andrés, yo dije, en realidad, lo más rápido que hay en el cosmos es la luz, ya la velocidad de la luz. sí, po. Acá el problema es que estamos muy lejos de algunas galaxias. Dije, pero si nosotros creemos en ángeles y demonios, ellos no tienen ningún problema de romper la materia y estar aquí en un chasquido de dedos. ¿Me entiendes? Sí, po. Si tú mira, a mí me gusta mucho, por eso me gustan mucho las culturas ancestrales porque nos dejan indicios de cómo fue el pasado. Bueno, la historia tradicional, obviamente oficial, institucional, te dice que llevamos no sé cuántos tiempos, que la civilización fue dándose así como desde la curiosidad del ser humano, como que hoy encontramos el fuego, ya esto es fuego, encontramos esto y empezaron como desde su curiosidad instintiva, primitiva, como a crear las civilizaciones. Pero cuando tú empezás a leer todo lo que hay en Preamérica, los incas,
en Egipto en este caso, tú te das cuenta de que, no, po, ponte tú, Akenatón, que fue el primer hombre, el faraón, que generó una religión monoteísta. Akenatón, tú lo ves, de hecho está ahí documentado, él tenía la cara alargada, tenía una pera muy alargada y esta parte de acá de la cabeza era también alargada. Tú lo ves, tenía pechos de mujer. Eh, la- la- los pies eran así gigantes, muy, muy grandes. Él formó una revolución en Egipto que está documentada, esto es registro histórico. Este hombre no se sabe por qué era así, porque antiguamente siempre los faraones se pintaban musculosos, guerreros, ¿no? Pero a él lo empezaron a pintar en las esculturas como este ser que te estoy nombrando. Entonces él se casó con Neferteri, algo así, se me olvidó el nombre. Claro. Entonces, esa misma. Entonces, este hombre, dentro de todo lo que es el misticismo y ocultismo, no era nada más ni nada menos que un extraterrestre. Era un ser desde las Pléyades que vino a este mundo, acá a generar una nueva religión, a generar una nueva cosmovisión. Y el tema es que en Egipto había muchos seres que no eran humanos, los intraterrenos, que son seres que viven acá debajo de la tierra. Ellos lo tienen documentado dentro de lo que nosotros llamamos mitología, fantasía. Para ellos no era fantasía, para ellos era su realidad cotidiana. Eh, También acá en Preamérica, yo les invito para que puedan leer a Ruth Rodríguez, que ella fue una bibliotecaria que ganó una beca para estudiar todo lo que es antropología acá de América, y ella se dio cuenta que no había nada escrito de acá de Preamérica, no había absolutamente nada escrito. Entonces ella empezó a investigar, a hacer sus propios estudios, y ella se dio cuenta que acá los preamericanos tenían un nivel de misticismo y de poder espiritual, pero muy fuerte. Ella habla que llegaron a un conocimiento tan elevado de la vida que entendieron que esta vida no era un fin, sino que el ser humano era un tránsito por esta vida, que el ser humano no era un fin, sino un tránsito. Entonces ellos empezaron a indagar en su psiqui, en su vida espiritual. Por eso ella dice, por eso muchos tribus acá ancestrales eran sedentarias, no por un tema de que eran flojos, sino porque ellos vivían en armonía dentro del conocimiento espiritual. Entonces ella habla, y esto es muy curioso porque ella dice que las mujeres, ahora, como detalle, ella fue la primera mujer, Ruth Rodríguez, que creó, o sea, sacó a la luz, descubierto las piedras líticas de las mujeres, cómo las mujeres trabajaban en estos pueblos preamericanos. Ella descubrió eso. Eh, Entonces ella habla que habían dos dinastías, la dinastía lunar y la dinastía solar, antiguamente en Preamérica. Entonces se dice que el conocimiento estaba acá. Entonces las mujeres llegaron a un conocimiento místico, esotérico de su cuerpo, a conocer estados psíquicos desconocidos del ser humano, y ellas empezaron a autofecundarse solas, sin la necesidad del hombre. Entonces de aquí venían seres de otros planetas a, a venir a los famosos avatar, venían a través de estas mujeres de Preamérica. Entonces ella habla que habían seres de otros planetas que vivían acá en el intraterreno, acá en civilizaciones abajo de la Tierra. Y lo más curioso, yo no sé si ustedes han escuchado de la Cueva de los Tallos. Sí. Entonces, ella habla también de la Cueva de los Tallos y dice que hay cuevas y ciudades debajo de la tierra, desde El Salvador, desde Brasil hasta acá Chile, debajo de la cueva. Entonces, ella habla de estos seres que no son extraterrestres que viven en el cosmos, sino que viven acá, debajo de la tierra. Y, y es como muy, muy curioso, pero yo me acuerdo que mi papá siempre me contaba, y él cuando vivía en Osorno, siempre en las noches habían estos seres que nosotros llamamos extraterrestres, que son como hormiguitas,
los famosos seres ovnis que nosotros vemos en la televisión y todo el tema, para ellos no son seres extraterrestres, son seres que viven acá en el subterráneo, acá en la tierra, debajo de la tierra. Y hace poquito vi un documental, o sea, no un documental, sino un video, donde una tribu allá africana le mostraron no sé si ustedes lo han visto, a este ser, este ovni que normalmente nos muestran a nosotros en las películas, y ellos le dijeron que qué les parecía a ellos, porque estas personas eran personas de tribus ancestrales allá en África. Entonces ellos dijeron, no, ellos son los seres hormigas, son seres que viven en el intraterreno. Entonces me acordé mucho de lo que decía mi papá también cuando lo vi, me acordé mucho también de Akenatón, me acordé mucho de lo que decía Ruth Rodríguez, entonces como que el sentido y la línea de coherencia es como que te habla por sí sola. Entonces yo no creo que seamos nosotros solos, yo creo que hay más seres, eh, creo, o sea, es como, para mí ya es como, no puedo ser reduccionista de la realidad, no puedo reducir la realidad acá, solamente a esto. Se está viendo que hay millones y billones de galaxias, millones y millones de planetas, imagínate, nosotros solamente conocemos el 15% de toda esta realidad. Hay muchas materias que no conocemos, energía que no conocemos, como la materia oscura, la energía oscura. Solamente podemos percibir el 450, 750 de la longitud de la luz, es decir, la nada misma. Exacto. Entonces, yo no puedo reducir la existencia a esto. O sea, eso ya es ilógico. Ya dejamos de estar en la era de la ingeniería mecánica cuando llegó Albert Einstein. Albert Einstein, en la época de Albert Einstein, todo era mecánico, la ingeniería estaba en su cumbre. La vida era como un mecanismo, era estática, pero cuando empezó Albert Einstein a descubrir la famosa teoría de la relatividad y empezar a hablar de todo lo que es la relatividad, entonces la realidad estática empezó a deconstruirse. Ahora súmale esto, la mecánica cuántica empezó a deconstruirse más. Ahora súmale esto a Juan Maldacena, que es el nuevo Albert Einstein, que dice a través de un cálculo matemático, yo les invito para que lo puedan ver, esto ya no es mera cuestión de ciencia ficción, sino esto ya es comprobado científicamente, no es cuestión de mera ciencia ficción, sino es comprobado, que él dice que lo más probable es que vivimos en un holograma, que nuestra realidad funciona como un holograma. Y este es un científico físico conocido, invitado por todo el mundo, que se le llama el nuevo Albert Einstein. Entonces ahí te das cuenta y decís, wow, ¿qué somos? ¿Por qué estamos acá? Y quedáis como en un laberinto de tantas cosas. Y Platón hablaba de que estamos que estamos en la sombra de Platón, donde él habla que nosotros somos el reflejo de algo más. Entonces ya está siendo confirmado por la ciencia a través de Juan Maldacena. En la India se hablaba que esto era una ilusión, era maya, que esto no es real, que esto es una ilusión. Entonces yo creo que lo más probable es que, como les digo, estamos viviendo en un experimento. De que es loco, pero lo entiendo, pero eso, reducir la existencia a esto, no, eso para mí ya de hecho carece de intelectualidad, no podéis reducir la existencia, eso ya pasó, ya Claro. fue. Oye, Eran que en los años 20, ahí donde todo se creía que todo era estático. No, pero después de la teoría comprobada de Albert Einstein, después la mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo se construye la realidad? La realidad se construye de una manera súper extraña a lo que nosotros creemos. es justo lo que, de alguna u otra forma, Moisés interpreta lo que yo siempre he tratado de decirte, tío Mimi, de no quedarse con las teorías y estas cosas de los años 20, sino que todo va evolucionando. Y la ciencia no tiene siempre todas las respuestas y no es... A ver, hay cosas que existen y la ciencia las descarta. Ya estamos viendo lo que está pasando con las revelaciones extraterrestres o vida extraterrestre del gobierno de Estados Unidos, la NASA y esas cosas. Entonces, de a poquito se están soltando. Hay muchas cosas que son falsas, obviamente, y los chantas siempre van a existir y se van a apropiar de ciertas cosas. Pero me hace mucho sentido lo que dice Moisés finalmente. Si es como, ¿por qué te vas a reducir a una explicación, y con todo respeto para los que creen, pero religiosa?
de que Adán y Eva, después vino la población mundial y esas cosas. Como decía Moisés, tío Mimi, no conocemos casi nada del universo, por ejemplo. Y para mí me parece todavía increíble que exista gente que todavía no crea en la posibilidad, al menos, de vida inteligente extraterrestre. Entonces, en ese sentido, ¿te acuerdas, tío Mimi, que tú fuiste nosotros como somos más viejos, Moisés, tío Mimi fue a, ¿cómo se llama este documental que tú fuiste con nuestra profesora querida de básica? Sí, recuerdo del futuro de Daniken. Erin von Daniken. Erin von Daniken. Sí, recuerdo del futuro. Una película antiquísima, ya, la fuimos a ver al cine. Y hablaba de, bueno, ciencia en la prehistoria, que por ejemplo te podía encontrar las calaveras de cristal, quienes la habían hecho, pero hay algunas cosas que vi en ese documental que ya están superadas, que ya, por ejemplo, tienen una explicación, ¿ah? Yo creo que la mayoría ya, pero sí yo llegué a la casa preguntándome muchas cosas y yo le agradezco a esa profesora que nos llevó a ver esa película. Realmente, que veo otras realidades, no solamente lo que dice la Biblia, ¿me entiendes? Porque para mí siempre la Biblia ha sido como, acá te dejo estos manuscritos para que tú pienses por sí solo, para que Sí, tú evoluciones, ¿me entiendes? La idea, por ejemplo, Adán y Eva, hasta el día de hoy hay muy poca gente que dice, oye, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. No, para mí no, ¿me entiendes? Y se evoluciona un poco la idea de que Adán y Eva fueron, a lo mejor estaban hablando de otra cosa para que tú la interpretaras ahora de otra forma también. es que Claro. igual se dice dentro de todo lo que es el mundo ocultista y misticismo que el jardín del Edén, el famoso jardín del Edén, el Génesis, que quiere decir gen, el gen humano, era un laboratorio genético. Era nada más ni nada menos que un laboratorio genético. De hecho, cuando tú lees la Biblia, empiezas a ver muchas cosas eh, muy como de muchas, o sea, ciencia mística, obviamente, pero se dice que el tema del paraíso, eh, del Génesis, no era nada más ni nada menos que un laboratorio genético donde estos seres inteligentes crearon al ser humano y mutaron a través del gen. De hecho, si puedes ver, en las culturas antiguas siempre adora mucho el espiral. El espiral quiere decir espíritu, ¿cachai? Aunque no le quieren dar la etimología correspondiente, pero quiere decir espiral espíritu, y eso es lo que tenemos en el gen, ¿cachai? En el ADN. Entonces, antiguamente se adoraba mucho eso. Los antiguos tenían mucho conocimiento. De hecho, yo no sé, bueno, todos sabemos que Moisés fue criado en Egipto, la casa, era un príncipe Moisés, Moisés el de los hebreos. Entonces, los egipcios tenían mucho conocimiento científico, ancestral. Ellos, se dice que ellos podían manipular el ADN, se dice que ellos podían tener conocimientos que para nosotros son como muy extraños, pero ellos tenían la telequinesis y todo el tema. Entonces se dice que Moisés absorbió todos estos conocimientos y por eso generó este nuevo Estado de Israel, porque en ese tiempo Egipto era esclavista, perdió como su esencia primigenia Egipto, y se volvió un país esclavista y una nación que hizo muchos desastres. Entonces, desde ahí se dice que mutó a Moisés, y Moisés, la intención era generar un nuevo Egipto diferente, pero llamado Israel. De hecho, se dice dentro del misticismo, no estamos hablando de historia, misticismo, que él refiere a Isis, la diosa Isis, porque se dice que Moisés pertenecía a esta escuela iniciática de la diosa Isis, que era la diosa de la sabiduría. El dios Sol, el dios el que adoraban antiguamente los semitas. Entonces, se dice que en Israel, no sé si tú ves los sacerdotes o has escuchado que los sacerdotes tenían aquí unas perlas, no me acuerdo cómo se llamaba, que como Moisés le obligó a los sacerdotes que estaban en el lugar santísimo tener como unas perlas, y da la casualidad que es el color de esas perlas
eres muy parecido al color que han visto dentro del ADN. O sea, que tenían como ellos el conocimiento del ADN. De hecho, los cabalistas antiguamente, que eran como los científicos de esta época, se dice que ellos tenían el poder de poder alterar el ADN del ser humano. Por eso los judíos fueron como tan temidos y eran grandes magos, porque habían adquirido el conocimiento de todo lo que es la gran civilización egipcia. Entonces, cuando uno ve la Biblia dentro de un lado como no religioso, como más místico, uno como que te van calzando muchas cosas y como que vais diciendo, de hecho los científicos antiguamente eran los grandes magos, ellos eran, lo que pasa es que la iglesia igual en la Edad Media tuvo una connotación muy ruda, empezó a condenar el conocimiento, empezó a exterminar a los grandes científicos, Galileo Galilei, para ellos todo era demonio, todo era el diablo, entonces desde ahí se separó la ciencia con la iglesia. Entonces, antiguamente los científicos eran creyentes de todo lo que es lo espiritual. Yo, Moisés, tío Mimi y amigos, amigas que nos están escuchando, yo asiento con mi cabecita cenicienta de viejito porque yo encuentro espectacular estar de acuerdo en todo con Moisés hasta el momento. Porque es lo que, de alguna u otra forma, Moisés interpreta lo que yo creo. Yo soy creyente, aunque no creo en todo, con una formación católica, con mi hermano Miguel, tío Mimi. Nosotros bautizados católicos, familia católica. Después el tío Mimi se fue por el lado oscuro, no, por el lado luminoso, creo yo, porque en ese tiempo él tenía mucha rabia contra Dios, contra las figuras de cristianas. Y yo, en cambio, me fui metiendo cada vez más en el catolicismo, en el cristianismo, hasta que un día, bueno, yo en tu en vivo, yo no sé si recuerdas, yo te conté mi experiencia con una secta satánica y eso. Bueno, eso reafirmó mi fe cristiana. Pero de ahí, como a mí siempre me gusta investigar más ver más allá, y siempre invitamos a las personas que nos siguen que no se queden con la primera impresión, sino que cuestionen sus creencias, aunque duela. Eso te va abriendo la mente, te va ampliando el conocimiento. Es que igual tú tienes que entender que igual el catolicismo es bello en principio, porque imagínate, el catolicismo se originó en los romanos, los greco-romanos que les llamo yo, ellos eran dueños de la filosofía. O sea, ellos eran los que sabían todo el tema de la psique. Ellos tenemos grandes filósofos que hasta el día de hoy sus pensamientos influyen en nuestra actualidad. Entonces, ellos no eran tontitos. Los que crearon la religión católica sabían lo que estaban haciendo. Claro. Y el camino del Cristo para mí es maravilloso, porque eso es lo que seguían las grandes escuelas esotéricas ahí en Roma. De hecho, como la escuela esotérica de Elfos y muchas escuelas que existían que no querían contaminarse con la política, porque tú sabes que los emperadores romanos eran pero unos aniquiladores y Sí. depravados, eran Despiadado, carnicero. despiadados. Entonces muchas escuelas iniciáticas resguardaban celosamente sus conocimientos, pero ya empezaron ahí ya a tener el poder sobre esta escuela iniciática, entonces robaron mucho conocimiento, eso sí es verdad, pero Claro. el catolicismo no es nada más que el camino que seguían los antiguos Egipto. Tú sabes que en la era helenística se compartían los conocimientos entre las culturas, civilizaciones, que es el camino de llegar al origen, ¿cachai? La muerte Claro. del Cristo, la muerte del ego, el sanar a los enfermos, eso ya lo hablaban casi todas las culturas, personas que tenían poderes. Entonces es muy lindo. Lo que pasa es que encuentro que, bueno, es que igual es un tema histórico, cultural, cayeron muchas civilizaciones, estaban tan inestables, entonces la iglesia tomó el poder ahí, entonces hubo ahí un tema, y desde ahí como que se separó mucho lo que es la ciencia, el conocimiento, Claro. empezaron a crear todo este tema de la superstición también, entonces desde ahí empezó como la religión, el extremismo, como se dice. Me encanta. Perdón. Pero estoy casi excitado, tío Mimi, con el sabiduría de excitado en el sentido de exaltación.
Vamos a ir Oye, pero a... espérame, déjame decir la Por última favor. cosita. Imagínate que en Afganistán, ahora que están los talibanes, imagínate los Afganistán antiguamente, ¿de dónde viene la palabra álgebra? De ellos. Ellos eran dueños de la matemática, ellos dueños del conocimiento. Llegó toda esta religión extremista de los musulmanes y murió. Entonces lo mismo pasó acá con el catolicismo. Llegó este extremismo que mató todo. Mataron a Galileo Galilei. Entonces yo creo que Claro. por eso está como tanto la separación entre la ciencia y Dios. Yo no creo que sea con Dios, yo creo que es más con la institución, siento yo. Exactamente, y como bien dice Moisés, yo creo que el catolicismo es hermoso. Yo he participado desde dentro del catolicismo en ejercicios, eventos de fe que ayudan mucho a las personas. Y el gran problema, como Sí, siempre decimos con el tío Mimi acá, es el poder cuando lo toma el ser humano embestido con algún tipo de niveles superiores, entre comillas, de espiritualidad, que para mí, con todo respeto, es inútil. O sea, que existan líderes de ese tipo no conducen a nada. Voy a leer el chat porque los tenía un poquito eh, tirados. Y Gonzalo, me gustaría preguntarle por el cambio. Se supone que el tuetué es un huecufe, un machi que cambió sus principios. Dice Gonzalo. Nicolás Pérez, oficial. Jehová es el Dios del desierto. Gracias, amigo mío Nicolás, por estar ahí también apoyando. Gonzalo, para la gran mayoría de las religiones del Medio Oriente, Jesús es solo un profeta. No lo ven como el Salvador. Veían como Mesías a Elías. De hecho, en la Biblia lo confunden con él. Nicolás Pérez, creo que Jesús le dice Padre para no Dios. Ah, claro. Buenas noches, amigo. Martín Tuñón de Panamá. Buenas noches, amigo. Gracias por estar ahí. Perdón por no haberte leído antes. Nicolás Pérez dice, en parte siento que tiene en estos tiempos, no tiene el permiso para poder intervenir. Con respecto a Dios. Muy ¿a interesante el Jehová? programa de hoy, claro. Martín Ah, Tuñón. ya. Gonzalo dice, en la ufología los extraterrestres ancestrales, sus dioses venían de los cielos. En la conquista Todos. española pasó así en los incas también y los vieron como sus dioses por las armaduras. Por eso fue tan fácil conquistar ese imperio. Buenas noches, Tiare. Qué bueno que esté ahí apoyando desde Chiloé. Gracias, pequeña hermosa. Al comenzar hicieron el concilio de Nicea, dice Gonzalo, donde se formó la Biblia. Fue ahí donde se sacaron libros tan polémicos como hasta el día de hoy, como el Evangelio de San Esteban, que habla de María Magdalena. Buenas noches a todos, Juan Manuel desde Sevilla, España. El tío Mime es el azote de los pastores evangélicos, dice el tío Mime. Vale, Juan Manuel de Sevilla. Vamos a ir, tío Mimi, con esto, con Pistis Sofía, que a mí me interesa mucho. No sé si tú sabes, tío Mimi, de qué se trata Pistis Sofía. Estás muteado, tío Mimi. O ya no estás con nosotros. Perdón. Ya. No, pero me gustaría saber qué es lo que es. Ya, lo que pasa, Moisés, amigo y tío Mimi, Sí, que yo conocí a una persona, no voy a decir el nombre, gnóstico, Moisés. Entonces me empezó a dar ya. mucha información, me mandaba muchos textos, audio y todas esas cosas, y me regaló este libro, que ahora tengo que devolvérselo porque me dijo que yo no estaba interesado en lo suyo. ¿Ya? Ya, Hercóbulus o Planeta Rojo de W.M. Rabolu. Habla ya. del gnosticismo, del planeta rojo gigante que viene hacia la Tierra, que estamos todos condenados, que si no nos arrepentimos, y exacto. Y hasta la fecha de 1950, el planeta Tierra fue esperado por no sé quién, por estas entidades, para cambiar nuestro destino para ser más bueno. Lo que pasó con esta persona, y si me permiten hacer un pequeño comentario, Moisés, Sí, obvio. a propósito de mantener información, a propósito de yo saber más que tú, eso con el tío Mimi, disculpando la palabra, nos empelota. Porque cuando una persona le corre el ego por las venas demasiado
Y Bueno, por el solo hecho de leer 10 es libros peligroso, es es peligroso. peligroso eso. Es peligroso. Por el Sí. hecho de leer 10 libros diarios, por ver documentales en francés, no sé, por ir a seminarios con líderes supuestos con nombres extraños y túnicas, siento yo que no te da el derecho a tratar a los demás de que son ignorantes. Sí, sí, no, horrible. Claro. Bueno, y esta persona yo lo iba a entrevistar y después finalmente me dijo que no, porque él tenía información que el común de la gente no podría saber. Cosa que yo todavía no entiendo en mi ignorancia. Pero cada uno puede pensar lo que quiera en todo caso. Sí, total. A lo que voy es que Moisés, tío Mimi, maneja tanta información y yo como estoy de acuerdo en todo lo que dice, me interpretó como dije delante, pero valoramos eso, Moisés, en ti, de que no eres una persona soberbia, al menos hasta el momento, lo que te conocemos en tus redes sociales y todo, y vas explicando todo. Entonces, me encanta eso de que las personas sepan, pero también sepan ser humildes al entregar la información. Con el tío Mimi le conté de que esta persona había rechazado la invitación porque nos dijo que nuestros invitados estaban por... A ver, nos dijo en corto, nos dijo que los invitados no tenían mucha sabiduría, Ah, quizás tenían mucha información, pero... Y yo le dije, me interesa mucho el gnosticismo, el libro Pista y Sofía, los cristianos gnósticos, y conseguí una persona que nos va a hablar de esto. Y me dijo, yo he hecho entrevistas hace 15 años a psicólogos, a todo, y nadie tiene la respuesta correcta, porque todos se quedaron en el pasado. Entonces yo le decía al tío Mimi, ante estas respuestas tan egocéntricas, carentes porque él no quiere compartir la información y eso que no lo entiendo. Nada, o sea, Dios provee, amigo Moisés, y apareciste tú para hablarlo de, por ejemplo, el Pistis Sofía. ¿Qué Es es que, esto, amigo Moisés? es que, ¿sabes qué? La Pista y Sofía, o sea, yo amo a Pista y Sofía, me encanta. Pero no es que tenga como emane misterio así como, wow, no. Es como a su alrededor se han generado muchas, de hecho, hasta sectas, y eso hay que tener mucho cuidado. Em, La Pista y Sofía es un libro hermético que está muy influenciado también por los hermetistas egipcios, que te habla de resumirte, el espíritu eran 7 ayones, que serían 7 dimensiones, Claro, ya que estaban llenos de esferas, los voy a poner así, llenos de esferas y llenos de microdimensiones dentro de la esfera, y dentro de las microdimensiones habían otras subdivisiones de esfera, y dentro de las subdivisiones habían otras subdivisiones de esfera, y es un laberinto. claro. Se habla mucho de los eiones, sí, de dimensiones, creo que eran 13, si mal no recuerdo, son 13 dimensiones. Entonces se habla que Pistis Sofía estaba en la segunda, no, primera dimensión, y arriba de ella estaba la luz primigenia, es decir, la esencia del primigenio, que no tiene Sí, nombre, no se llama Dios, no se llama Jehová, no, es la esencia primigenia. Es esa chispa que ha existido siempre. Entonces, te dice que Pistis Sofía era un espíritu femenino que empezó a cantar, y mientras ella cantaba, los que estaban abajo de ella, de las otras dimensiones, de las esferas y microesferas y todas las dimensiones debajo de ella, se regocijaban de su canto, se alentaban de su canto. Vale destacar que esto lo dijo Jesús a sus discípulos. En sus discípulos, a todos sus discípulos, dice la Sofía, que se los dijo en el Monte de los Olivos, si más no recuerdo. claro. Entonces, el Maestro Jesús empieza a decir que como todas estas otras dimensiones se alimentaban de la luz de Pistis Sofía empezó a desear y a curiosear lo que era estar en la dimensión primigenia. Ella quería estar más arriba.
empezó a cantar y a seducir la luz de arriba para poder ver lo que había arriba en esa dimensión. Ella tuvo el deseo y fue eliminada al abismo. Al último escalón fue condenada al abismo. Entonces ella cuando llegó acá, eh, estaban los dioses de la materia de este mundo. Entonces este dios se llamaba, se me olvidó, el demiurgo, pero tenía otro nombre, Napiti Sofía, pero este dios material que era el dueño del caos. Ella fue lanzada al caos en este mundo que nosotros vivimos, donde todo es caos, todo es como desordenado, donde existe la materia. Ella fue lanzada acá a la materia. Entonces los dioses de la materia la golpearon, la asesinaron, le hicieron de todo, hasta que tuvieron relaciones y pasa que Sofía tuvo un hijo, y ese hijo es el demiurgo, que es el que tiene cara de león y cara de serpiente, y ese hijo se le dice que es el creador de esto, porque él fue rechazado el hijo, porque era deforme. Cuando Pistis Sofía tuvo a este hijo, todos los de la dimensión la rechazaron, estamos hablando de dimensiones espirituales, la rechazaron a él y a su hijo. Entonces su hijo era deforme, era imperfecto, pero él tenía la chispa de Sofía, tenía la chispa primigenia. Claro. Entonces se dice que este hijo se alejó y del celo, desde el orgullo, desde la rabia, creó este mundo que nosotros llamamos materia. Por eso ellos dicen que la vida y lo material es una perversión, que no tiene sentido la materia, porque ¿de qué te vale venir a morir a este mundo? ¿De qué te vale? Claro. Imagínate, todo el ciclo que nosotros llamamos el ciclo de la evolución, para ellos era el ciclo de la involución. Los animales se comen entre sí, existen tormentas, existe la oscuridad, tenemos que morir, existe la enfermedad. Entonces, el hijo de Pistis Sofía creó todo esto, este mundo. Entonces, él en su arrogancia se autodenominó el único Dios, el primero Dios. Sin él, fuera de él no existe nada. Entonces los primeros gnósticos lo asocian a Jehová, el regente de este mundo. Entonces por eso los primeros cristianos se dice que no tenían nada que ver con los judíos, nada que ver con Jehová, ni nada de esas cosas. Entonces, desde ahí empezaron los gnósticos y muchas escuelas herméticas a buscar la chispa de Sofía, a revivir a Sofía, porque Sofía nos radicaba afuera, nos radicaba en las iglesias, nos radicaba en esas escuelas esotéricas, sino adentro. Entonces estas escuelas iniciáticas, esotéricas, gnósticas, empezaron a tener muchas técnicas para poder despertar a Sofía adentro y volver al origen. Entonces se dice que el Maestro Jesús pertenecía a esta luz, a la luz increada del origen, que no pertenecía al Dios de la materia, a Jehová. Claro. Entonces se dice, como Jehová es el regente de este mundo, Jehová le pidió sacrificio. Te voy a sacrificar. Claro. Si tú quieres esto, te voy a tener que sacrificar. Entonces Jesús se tuvo que sacrificar al Dios de este mundo para despertarnos a nosotros y despertar la Pistis Sofía. Entonces, los primeros gnósticos, eso es lo que creían, eso es lo que ellos tenían de Sofía. Entonces se dice, los primeros gnósticos creían en la reencarnación. Sí. No creían absolutamente nada de la iglesia institucional, porque en ese tiempo no existía la iglesia institucional. Entonces, de hecho se dice que cuando se hizo el concilio de Nicea, tienen un poco de Pistis Sofía también, porque yo no sé si has leído el Antiguo Testamento, se habla que la iglesia es la esposa del Cordero. Claro. Entonces se dice que la Sofía es Pistis Sofía, que después Jesús les comenta a sus discípulos que Jesús la salva a Pistis Sofía, la salva y la lleva nuevamente a su dimensión. Entonces Jesús, para hacer eso, tuvo que enfrentarse a grandes magos
hechiceros, brujos que habían trascendido la materia y estado en este mundo espiritual, estaban ahí manipulando el alma del ser humano. Y estos brujos estaban juntamente con los famosos arcontes. Y los arcontes Claro. eran estos seres que cuando tú ibas transitando, tú morías y tu alma iba transitando al origen, te atrapaban y te traían nuevamente a este mundo, la reencarnación, y se alimentaban de ti. Entonces se dice que el demiurgo Yaldabaoth, ahí está el nombre, Yaldabaoth, el demiurgo, trabaja con estos arcontes. Entonces los arcontes, ¿qué hacen? Cuando tú mueres y ves esa luz, la luz del final del túnel, esa es una trampa. Entonces ahí está todo el tema de los arcontes, porque Jesús habla de los arcontes que están ahí en las esferas. Y lo más lindo de todo lo viste, Sofía, es que cada vez que Jesús va sumergiéndose en las dimensiones y va subiendo y intrometiéndose en las esferas empiezan a remecerse. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le quitó el 45% de su poder de hechicería a todos los magos y brujos que estaban en estas dimensiones. Jesús se los quitó. Entonces Jesús se tomó como todo el poder espiritual para él. Y Jesús rompió lo que lo llamamos la reencarnación. Porque si tú Claro. ves, antiguamente, todas las civilizaciones antiguas creían firmemente en la reencarnación, pero esto no era nada más que una trampa de los arcontes y el demiurgo para poder alimentarse nuevamente del alma, para que el Claro. alma nuevamente venga aquí a existir, porque el demiurgo sin nosotros no es nada, porque él no tiene las chispas, entonces él necesita las chispas de nosotros. Entonces se dice que Jesús vino a romper el ciclo de reencarnación. Por eso se dice que Jesús dice, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús no lo dice dentro de una connotación soberbia ni altanera como lo han planteado la religión, sino Claro. lo dice desde esta connotación, desde que él vino a romper los ciclos de reencarnación. Eso es la Oh, Pistisofía. Y todo el misterio que hay alrededor de ella son más como casi corrientes sectarias, porque a mí igual me han invitado de muchas corrientes, pero tienen uno, no, yo hasta ahí nomás. Yo solamente leí el libro y del libro ya saqué la interpretación y es muy maravilloso. Yo lo invito para que lo lean, porque habla claro. de un Jesús totalmente diferente, de un Exacto. Jesús que está interactuando con el mundo espiritual, no de este famoso mundo como estático que nos planteó la iglesia, como de cielo, infierno, y esto es nada más, sino Jesús habla de un mundo espiritual que está interactuando con nosotros constantemente. Entonces eso es lo fascinante de Pistisofía. Exactamente, amigo mío. ¿Cómo te quedó el ojo, tío Mimi? Ya te voy a preguntar tu apreciación con respecto a Pista y Sofía, tío Mike. Lo que se entendió o lo que no se entendió también. Voy a leer el chat. Dice acá: buenas noches, Cebrita. Gracias por su apoyo. La caída de Sofía, dice Nicolás Pérez, punto oficial, simboliza el momento en que el alma se separa de la luz por querer buscar fuera lo que solo existe dentro. En el lenguaje gnóstico, Sofía cae porque mira hacia los mundos inferiores, dice Y, Nicolás. Sofía enseña que el regreso ocurre cuando la conciencia deja de identificarse con la oscuridad y recuerda, provengo de la luz. así es. Gran invitado, dice Gonzalo Erice. Mucha información que procesar. Ahí está, al final, Sofía, dice Juan Manuel de Sevilla, España, recuerda mucho a la condición humana. El hombre, cuando se programa en lo oscuro, en el subconsciente, acaba en el mundo consciente, en la perdición total. Nicolás Pérez sigue diciendo en Pista y Sofía, los eones son niveles o emanaciones de la realidad divina. No son simplemente lugares físicos, representan estados de conciencia, inteligencias espirituales y dimensiones. Los arcontes son fuerzas inferiores asociadas al control y la ignorancia. Los eones superiores representan estado elevado de conciencia. La caída de Sofía simboliza el momento en el que el alma se separa de la luz por querer buscar fuera lo que solo existe dentro. En el lenguaje gnóstico, Sofía cae porque mira hacia los mundos inferiores. Pisti, dice Nicolás, fe. Sofía igual sabiduría. Dice Juan Manuel, preguntar: ¿qué opinan de la teoría de que el hombre elige antes de vivir y encarnar las dificultades y las pruebas de su vida? Si no las superas
involuciona hacia una existencia peor en la próxima vida, de acuerdo a las reencarnaciones. Pero antes, tío Mimi, ¿qué te parece lo de Pista y Sofía? ¿Lo que entendiste o lo que no entendiste? Lo que pasa es que estoy mareado. Lo que dice Gonzalo Erice es verdad, o sea, hay mucha información que procesar. Ya, yo no tenía idea de esto, ¿ah? Y me da gusto realmente, como te decía al principio del programa, Sí, refrescarse con esta sabiduría. ¿Ya? Y lo que decía un amigo que tengo yo, ¿ya? Carlos, acupunturista, él decía, hay que, o sea, lo que me da a entender, ¿ah? El que enseña no lo tiene que hacer ufanándose de lo que sabe, ¿me entiendes? Sino que compartir. Y lo que ha hecho mi amigo Carlos, lo que yo siempre te he dicho, Andrés, que él comparte. De sí, repente comparte, digamos, sus propios conocimientos. De repente hay clases ya de acupuntura que me hace estar ahí para que yo escuche. Entonces, todo lo que tiene que ver con el saber, yo lo recibo así. No te puedo contar mucho de, a ver, yo no creo en la reencarnación, ya en lo que yo pude aprender, o sea, perdón, entender un poco de de lo que se decía. claro. eh, yo creo que hay muchos puntos que convergen en uno solo, ¿ya? Siempre Sí. he creído eso. Por ejemplo, la metafísica, la alquimia, también que en un momento también estuvo en boga, ¿ya? El misticismo, todo yo creo que convergen en una sola cosa. Yo, claro, soy un poquito más sencillo en pensar, nosotros estamos acá porque estamos, ¿ya? A Sí. veces me vienen estas preguntas un poquito existenciales de, bueno, ¿y cuál es mi rol aquí en esta vida? ¿Ya? Mm, Como lo hemos tenido todos. sí. Pero sigo pensando en que la ciencia y la tecnología realmente van a encontrar a Dios finalmente, es lo que yo creo, humildemente. Y con respecto a la reencarnación, lo que decía Juan Manuel en el chat de Moisés, ¿qué es para ti la reencarnación? ¿Existe, no existe? Eh, Mira, referente a eso, igual quería como destacar un puntito que se me olvidó, que me acordé mucho cuando el amigo, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el El tío nombre. Mimi. A El tío usted, Mimi, cuando el tío Mimi dijo, no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé, como una apreciación, que casi todo el tema del ser humano y la divinidad ha sido el conocimiento. Por Claro, ejemplo, Adán y Eva fue rechazado porque quería conocimiento, fue expulsado del paraíso. Viste, Sofía quería más conocimiento, alcanzar la luz y fue lanzada a los abismos. Prometeos le robó el fuego a los dioses para entregárselo al humano. ¿Y qué pasó? Lo castigaron los dioses. Entonces, siento que ahí está, el humano quiere el conocimiento divino, pero no está preparado, siento yo, para el conocimiento divino. Imagínate, cuando aprendimos de las fuerzas anatómicas, o sea, atómicas de los átomos, ¿qué hicimos? Bombas atómicas. Entonces, sabemos un poquito de conocimiento y entonces, ¿tú crees que nosotros como civilización estamos preparados para estos conocimientos espirituales fuertes de Dios? Entonces, si te das cuenta, siempre la gran incógnita es entre el hombre que quiere alcanzar la divinidad y la divinidad lo claro. lanza. Como que no, tú no estás preparado, como que no, te lanzo, ¿cachai? Y yo como que antes decía, ay, ¿por qué son malos, no? Pero ahora entiendo que no estamos preparados. Imagínate cómo está el mundo. Mm, Imagínate, descubrieron la pólvora, descubrieron las armas y mira todo lo que hemos creado, ¿cachai? Entonces, ¿estaremos preparados para conocer los misterios más profundos y amplios de la divinidad de las inteligencias superiores? Yo personalmente creo que no. Y respecto a la reencarnación, o sea, yo sí creo que existe, pero hay como bueno, esto ya es como más místico. sí, Siento que cuando uno muere, estos arcontes te roban la memoria, y es lo que dice igual la Sofía, como que te la quitan, se alimentan de eso, de la experiencia. Entonces nos traen nuevamente acá. Siento que sí, de hecho hay muchas personas, bueno, místicamente hablando, quiero reiterar, el tema de los déjà vu, no sé si ustedes sí, saben, los déjà claro. vu, es como recordar nuevamente lo que
esto que estás viviendo, existiendo, yo siento que es un parte de esto lo que se llama la reencarnación, pero sí creo, y creo que el Maestro Jesús vino a eso, a romper más que el ciclo de reencarnación, más que crear como todo este parafernalia en su entorno como religión y todo el tema. Porque Jesús era un gran místico, o sea, fueron 3 reyes magos a su nacimiento, o sea, no puedes decir que no era místico Jesús. Claro, claro. Y hay tantos temas, Moisés, tío Mimi, amigos que nos están escuchando, tantos temas. Pero quiero ir, a mí me fascina esto, a mí me fascina. Yo estoy encantado, de verdad. Pero, espérame, aquí dice... la reencarnación. Juan Manuel dice, Lucifer también se reveló por creer saber más que Dios. Luego se convirtió en Satanás. La soberbia siempre ha sido el principio del fin. El hombre es solo un saco de vanidad y más en este tiempo. Y a propósito de vanidad, amigo Moisés, tú subiste un TikTok sobre Naya Fácil. Para los que no la conocen, sí, me pareció interesante. Porque más allá de lo superficial que sea el personaje, que no tengo ningún problema con ella, es para los que no conocen este personaje, es una creadora de contenido que maneja muchos millones, ha salido adelante según su historia, muy, muy triste de abandono. Y en algún momento ella vive de las redes sociales, entonces toda su vida es como un reality y lo sube al internet. Ella dice que hizo un pacto con el diablo y ella tiene mucha plata ahora, tiene mucho dinero y viaja por el mundo y es que es un personaje muy popular, tiene sus cosas. Pero en ese tema, amigo mío, yéndonos con los pactos con el diablo, con Satanás, con la figura de Satanás, ¿tú crees en los pactos con el diablo, cómo se conocen? Totalmente. Eso es muy real y eso, la gente que ha vivido, yo he vivido también eso es tremendo porque no estás pactando con cualquier cosa, estás pactando con fuerzas e inteligencias que no son como nosotros. Ellos no son indecisos, ellos no son energías, como yo le llamo, puras. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de su mecanismo natural, son puros, sean buenas o malas, pero son Claro, puros. Nosotros, las arañas de rincón, las vemos que es mala porque nos puede atacar, ¿no es cierto? sí, Porque tiene veneno, pero es su naturalidad, ¿se entiende? exacto. Entonces, su naturalidad es ese veneno, es parte de ella. Entonces, los espíritus y las entidades demoníacas no es que sean malas, es su naturalidad. El hombre que pacta y el ser humano que pacta con esas entidades tiene que vivir las consecuencias, Asumir, tanto claro. buenas y tantas malas. Porque hay que entender un poco de que en este mundo los espíritus, y es lo que habla también mucha civilización antigua, es muy diferente al alma. El alma es la que siente, el alma es la que emana, el alma que necesita emoción, el alma es la que se entusiasma, el alma es la que se inspira, el alma es que necesita deseo, el alma es la que desea, el espíritu no. El espíritu es fuego, es algo que estaba creando antes del alma. Entonces se dice, esto es lo que habla mucho también, bueno, un libro que habla respecto a esta definición de espíritu y alma. El espíritu, al vernos a nosotros, necesita vivir la experiencia porque necesita como existir. Claro, A ver cómo explicarlo, es como por el mero hecho de sentir lo que nosotros estamos sintiendo, pactan, ¿cachai? sí, Es como nosotros cuando pagamos, no sé, por ir a un restaurante, nosotros pagamos y vamos, estamos pagando, estamos haciendo un micropacto, ¿cachai? Con dinero para poder experimentar lo que es en ese restaurante. Lo mismo con estos espíritus. Estos espíritus necesitan, muchas veces, hacen pactos solamente por el hecho de experimentar lo que nosotros estamos experimentando.
Claro. Entonces, muchos espíritus, porque hay muchas diferencias de espíritu, hay espíritus que son muy inteligentes, hay espíritus que son muy tontos, hay espíritus que son bromistas, hay una infinidad de espíritus, pero eh, por lo que ella habla, Naya Fácil, ella que deseó, ella generó un deseo de ser rica, ser millonaria, tener dinero, ser bella, porque ella lo habla y lo habló en el video. Sí, Entonces, el deseo en el mundo espiritual no es una mera cuestión de un desarrollo biológico o mental, sino que tiene una implicancia, son campos de conciencia. Entonces, tú al generar el deseo, llamas a entidades para que pacten contigo para cumplirte el deseo. Pero ¿cómo me pueden cumplir el deseo? Porque este mundo, lo que decía, no es real, es una ilusión. Esto tú lo puedes manejar la ilusión, como decía Juan Maldacena, puedes manejar la ilusión, pero desde el otro lado, nosotros no la podemos manejar. Nosotros claro. estamos en el efecto de la ilusión, pero ellos pueden manejar la ilusión. Entonces, es lo que yo explico en Naya Fácil, que ella dice que hizo un pacto en una carta y pone, diablo, quiero hacer un pacto contigo, eh, quiero que me des dinero, ser linda, bonita, famosa, y yo en cambio te doy mi alma. Claro, Y justamente ella lo dice eso. dice así, pasó esto, ¿y qué pasó? Imagínate cómo está ella. Ha llegado hasta el Festival de Viña, ¿cachai? Claro, Entonces, estos son los que manejan la ilusión. Ella firmó un contrato y ella ahora lo dice que fue broma, pero para los espíritus y las entidades no existen las bromas. Ellos no trabajan con terminología floja ni ligera. Ellos cuando hablan, su palabra se respeta, su palabra es así, ¿me entiendes? claro. Entonces, yo explico lo que es el pacto con estas entidades y lo que es el deseo, lo que me dio un poquito así de cosa, porque muchas personas después empezaron a hablar porque querían hacer un pacto con el diablo, y yo como que no hagan pacto con el diablo. Me decían, ¿cómo puedo hacer un pacto con una entidad? Porque quiero dinero y todo el tema. Yo lo expliqué más que nada dándole esa connotación del peligro, de alerta, esto es peligroso. Entonces, Claro. muchas personas que no conocen mucho este mundo lo miran muy a la ligera, pero nosotros que hemos vivido este mundo sabemos que tiene implicancias súper, súper, súper fuertes. ¿Tú crees en el pacto diabólico, tío Mimi? Ah, pregunta inocente, pero tengo que hacértelo. No, no creo. Lo de Naya Fácil yo creo que es un fenómeno social. Yo creo que habría que averiguar quiénes son los seguidores. Y no es por ofender, pero los seguidores realmente no son muy preparados tampoco. Hay una especie de marketing detrás de Naya Fácil también. Esto Sí, de cuando hubieron los incendios, que ella dona dinero y siempre la mafia dona dinero para poder Claro, tener un círculo de protección. Ya no estoy hablando de nada místico, sino que estoy hablando de sí, algo terrenal. Y esto siempre se ha visto hace muchos años. O sea, esto, a ver, se ha viralizado, por supuesto, por las redes sociales. Es más fácil, ¿ya? Nunca mejor dicho, es más fácil ahora vender basura y también vender algo que valga la pena, ¿me entiendes? Lo que pasa es que depende. A ti te dan una herramienta y tú la ves qué es lo que haces con ella, realmente. sí. Pero pactos diabólicos no. Yo he hecho 3 veces la Ouija, como le dije yo a André, y nunca me pasó absolutamente nada que tenga que ver con mi vida, o sea, con desastres, ¿me entiendes? O cosas por el estilo. O sea, es mi humilde opinión, ¿me entiendes? Aquí estamos hablando Sí, como de obvio. 3 opiniones distintas. Sí, pues. Y lo de Naya Fácil realmente yo no lo encuentro bonita, a mí no me atrae para nada. No, no la seguiría, ni siquiera le daría un peso y la encuentro bastante horrible realmente físicamente y no lo sé, no lo sé porque la siguen. Realmente no me llama la atención. sí, más allá de lo que uno pueda opinar del físico de otra persona, el hecho de manifestar algo, y en ese sentido, ella lo hizo, bueno, en su ignorancia o quizás en serio, en broma, no sé. Bueno, pero ¿cómo va el tema, Moisés, con esta cosa de que te enseñan a crear tu realidad? Hay una de estas teorías que hay una Matrix
algunos le llaman universo, energía vital, primigenia, lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando uno quiere crear su propia realidad, como decían lo de Naya Fácil, tener dinero y esas cosas, proyectarse, mentalizarse de esto de la energía. ¿Tú crees esta conexión que hay entre nosotros y el universo o Dios que nos provee de lo que nosotros queramos? Sí, obviamente que creo que este mundo es el mundo del deseo. El mundo del deseo. Aquí se creó para tú cumplir tus deseos y para manifestar tus deseos. De hecho, por eso Buda, para poder salir para conocer lo que es el nirvana, él tuvo que enfrentarse a su deseo. Tuvo que negarse al deseo, negarse a su deseo. Negarse al deseo, él salía de la ilusión, de lo que nosotros ya llamaríamos mundo holográfico, lo que habla Juan Maldacena. Buda decía eso. Entonces Buda, cuando empezó a negarse a su deseo, que era el deseo de la lujuria, etcétera, etcétera, empezó a encontrarse con el regente del deseo. Entonces él tenía que enfrentarse a ese deseo para llegar al nirvana, a lo que él quería, a la paz absoluta, al origen. Lo mismo el Claro. Maestro Jesús. El Maestro Jesús habla de una negación del deseo. Dice, niéguense su deseo, niéguenlo. Claro. Nieguen su deseo. Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, entonces estuvo ahí negándose a sus instintos naturales, pero ahí fue cuando se encontró con el regente de este mundo, que le dice, todo este dinero te daré, los reinos de este mundo, si postrado me adorare. Entonces Claro. el regente de este mundo también, siguiendo el mismo patrón, se presenta ante Jesús. Entonces, y es lo que hablan los gnósticos, negarse a su deseo, porque este mundo es el mundo del deseo. Tú deseas algo, lo deseas tanto que de repente llega y muere. Entonces te mueres, y es algo como quizás sí es natural, pero cuando le das una connotación profunda, existencial, te das cuenta y decís, pucha, ¿verdad? Pues loco, me muero. O sea, Claro. trabajo toda mi vida, alcanzo todo esto, y bueno, así es la vida, ¿cachai? Esta manera simplista de interpretar esto, los antiguos no, po. Los antiguos tenían una profundidad, entonces hablaban del deseo. Entonces Jacobo Greenberg, que es ya más contemporáneo a nosotros, yo no sé si lo conocen, Claro. que fue un hombre que habla respecto de la latiz. Habla que hay campos, es como una red, es como una telaraña, un campo que está ahí en una parte psíquica conectada a nosotros, todo lo lleva a lo psíquico. Claro, sí. Pasa que ella investigó, Jacobo Greenberg, un gran hombre, o sea, me gusta mucho él, investigó a Pachita, que era una curandera, que curaba a las personas, las abría sin tener ninguna preparación médica, las abría, y está el libro de Pachita, que lo invito para que lo puedan leer. Ella abría a las personas, les sacaba los tumores, y ella entraba en un estado de meditación profunda, y los tumores aparecían, y ella sanaba a las personas, y las cerraba, y las personas eran sanadas. Entonces Jacobo Greenberg investiga, también Salvador Freixedo investiga a Pachita, Sí. estos fenómenos de esta chamán, porque era una chamán. Entonces él llega a la conclusión, le dice Pachita que ella entra en un estado de meditación tan profundo, que se desconecta de todo y llega como a un estado donde solamente está ella y su voz, y empieza ella a manifestar, empieza ella a decir sanidad, tumor, riñón, y se aparece. Claro. Y esta era una técnica que también lo tenían los pueblos preamericanos, los mapuches, los mayas, que eran los famosos nahual, que ellos se podían convertir en animales a través de la meditación profunda. Entonces, Jacobo Greenberg hace una teoría alrededor de todos estos fenómenos, porque no solamente a Pachita él investigó, sino a muchas personas que tenían poderes paranormales, entre comillas, psíquico. Entonces él llegó a la latiz, dice que es una red de información, que cuando tú llegas a esta red de información a través de la meditación, esta red de información interrumpe y rompe la materia, lo material, entonces se manifiesta en nuestra existencia. Entonces él habla también del deseo. Este mundo es un mundo de deseo. Cuando tú entras en un estado de manifestación, en un estado de concentración, quiero esto, se te manifiesta, porque este es el mundo.
del deseo. De hecho, hay un versículo en la Biblia que yo no lo tomo de forma eh, poética ni romántica, sino la tomo como de forma literal, así lo digo, literal, que Sí, cuando Jesús, el apóstol Pablo dice, para el que cree, todo es posible. ¿Cachai? Para mí eso es claro. literal. De hecho, Jacobo Greenberg habla que cuando tú entras en estados superiores de conciencia, te cambia la realidad y ya no estás acá. Y Jacobo Sí. Greenberg desapareció, nadie sabe dónde está. O sea, hace muchos años tocamos el tema de Jacobo Greenberg con el tío Mimi. ¿Qué te parece, tío Por eso Mimi, es muy esto? peligroso, disculpa, igual es muy peligroso el tema, lo que yo hablaba también con los pactos con el diablo, el deseo. Porque cuando tú deseas algo, viene interferencia. Entonces, Claro, eso. claro. A propósito de deseo, tío Mimi, ¿tú crees esto como que funciona el pensar en desear, pedir? Mira, y yo creo que no todos los deseos se cumplen deseándolo. Obviamente que no, para mí. Yo deseaba ser astronauta, mira dónde estoy. ¿Ya? En la luna. Pero hay mira, a mí, Moisés, me gusta mucho el asunto psicológico, ¿ya? Me habría encantado estudiar psicología. Y muchas cosas tienen que ver con el deseo, como dices tú, que es como un jugador de fútbol. Siempre yo lo miro así, ¿ah? El jugador de fútbol, si está preparado psicológicamente, que hay psicología deportiva, y va de ganador ¿cómo se llama? A un partido de fútbol, es muy seguro que haga un gol, muy seguro que su participación sea destacada, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el cerebro de esta persona, con los deseos, ¿ya? Mucha cosa electroquímica cerebral, que a mí también me gusta mucho eso, ¿ah? El cerebro, es maravilloso. Obviamente que a lo mejor va a conseguir lo que él quiere, ¿ya? Ahora, yo no he visto nunca a alguien que haya deseado algo y misteriosamente se le haya cumplido, digamos, personalmente, ¿ya? Yo lo que sí creo es que trabajando duro, trabajando fuerte, digamos, tomando decisiones, que a lo mejor a uno dice que va a tomar tres caminos. ¿Cuál camino vas a tomar? También hay que tener sabiduría, ¿me entiendes? Sí, Mirar al que está al lado que se equivocó y usar todo eso como para uno no equivocarse a lo mejor. así es. Pero yo creo más que nada en eso, sí, más que nada respondiendo a la pregunta de Andrés. Sí. Bueno, el tío Mimi es duro, duro para creer. Pero está bien, sí, porque hacemos la balanza que le gusta a algunos amigos. Yo creo, no en todo, pero y él no cree en nada. O sea, una vez No, no, estuvo, no, no, una no vez, es que no crea en nada, no, no es que no crea en nada. Siempre le he dicho yo a mi hermano que dejo cosas que son cosas de estudio. Por ejemplo, a mí me dice, oye, ¿existen los fantasmas o no? En la Biblia dice que es imposible que existan los fantasmas. ¿Ya? Existen ángeles y demonios, pero espíritus que andan rondando por ahí de personas es imposible. ¿Ya? Pero sí creo como te decía, en el cerebro. El cerebro lo hemos estudiado muy poco, así como el universo, como decía Moisés. Se sabe, Es se sabe más del universo que de la propia psiqui. Y eso es exact- impresionante. Sí, exactamente. qué se Y buena. sabe yo, muy yo poco. la ciencia, perdona, yo creo que la ciencia va a descubrir muchas cosas que a lo mejor hoy día para nosotros son paranormales y después van a ser normales, creo yo. Tipo. Es lo que habla también Isaac, es un científico que también lo mataron, que es curioso que siempre a los grandes científicos los matan, el Estado ahí, ojo ahí, siempre, y esto ya no es cosa de conspiración, sino que uno ya lo ve. Claro. Él habla respecto a la psiquis, cómo la psiquis va evolucionando, porque como evoluciona el cuerpo, él dice que también el cerebro va evolucionando. Entonces, él habla que las personas que tienen esquizofrenia o que escuchan voces, no sé si esquizofrenia en sí, pero que escuchan voces, lo que habla Isaac Yakov, era un ruso, habla que esto no es nada más ni nada menos que la evolución de la mente, conectándose con otros tipos de existencia
y experiencias de claro. mundos paralelos que están experimentando la vida igual que nosotros. Entonces él decía, estas personas no están enfermas, estas personas la mente se está desarrollando, porque como se está desarrollando nuestro cuerpo, él decía, la evolución no paró, la evolución sigue. Entonces él habla de eso, de que lo más probable es que, como yo te digo, yo creo que es que cuando empiezas a leer mucha ciencia te das cuenta de que lo- hay tantos misterios, es como, está todo asociado al misticismo para mí, a lo que hablaba lo antiguo. Imagínate ahora Juan Maldacena que habla que este mundo es un mundo holográfico a través de una conjetura matemática. Lo hablaban los antiguos, pero con otra terminología, maya, ilusión, ¿cachai? Y todo el tema. Entonces yo creo igual eso, que vamos a ir evolucionando tanto que ya lo paranormal va a ser normal, va a ser una extensión de nosotros mismos. Y Oye, Y no sé cómo nos va a ser el futuro. claro, oye, qué importante lo que dijo Moisés, porque yo lo escuché, no sé si estamos hablando del mismo ruso, ya que era psiquiatra, pero iba más allá incluso. Ya, claro, hay muchas personas en la antigüedad que las creían locas y después ahora los tenemos como genios. Sí, po. Y ahora que tú estás hablando de la esquizofrenia, a lo mejor sea un portal, digamos, entre comillas, de que esas personas realmente no están locas, sino que están captando Información, señales. po. Claro que después a lo mejor la ciencia va a decir, oye, esto era normal y lo estábamos tratando de loco. Oye, ¿Cachai? muy buen punto, sí. De hecho, Nietzsche, que un gran filósofo que a mí me gusta mucho, Nietzsche estaba en contra de los psicólogos y psiquiatras, porque tú sabes que los claro, psicólogos, o sea, él es un filósofo, decía, ¿cómo es que no puede ser que la mente humana esté contenida por una ciencia humana, por un psiquiatra? ¿Cuál va a ser la medida? Para ellos, los Exacto. filósofos, la mente es algo espiritual, algo profundo que se tiene que indagar. Entonces él encontraba una aberración y una abominación, porque en ese tiempo estaba como surgiendo todo el tema de la psicología, Claro. y cómo va a medir la mente humana, cuál va a ser la medida en que se va a medir la mente humana. Entonces, muchos filósofos estuvieron en contra respecto a cómo se iba a sostener la psique humana. Entonces, muchos prejuicios que se tenía respecto a la psique humana ya se han ido rompiendo y todo el tema. Sí, no, a mí me gusta mucho Nietzsche y he leído también, no lo que he querido, ¿me entiendes? Por el tiempo, pero sí, sí, obviamente. Oye, muy buen punto, muy interesante. sí, Sí, totalmente. Para ir terminando, amigo Moisés, porque Moisés tiene que trabajar mañana. sí, Mira, pero entra a la 11, así que no hay problema. qué bueno. Bueno, mira, dice aquí, a propósito de conspiraciones, nuestro amigo Juan Manuel, que es la Trinidad del Misterio, que está desde el principio con nosotros, desde Sevilla, España, dice, cree el invitado que los actuales líderes del mundo, a Juan Manuel le encantan las conspiraciones, sus robos, sus muertes y falta de compasión son y están de alguna manera influenciados por el diablo, dice Juan Manuel Moisés. Es que sabes que casi todos los líderes del mundo pertenecen a logias ocultistas de antaño, de Egipto, de muchas logias, y tú puedes ver la devoción que tienen con Egipto. En todos lados hay obelisco, el dólar, todo esto son puras logias ocultistas que tienen conocimiento esotérico, místico, ancestral, que tratan de preservarlo celosamente porque es un conocimiento muy fuerte para el ser humano. Entonces, yo sí, obviamente, creo que ellos tienen una agenda, pero siento que nos están llevando para mí, esto es netamente personal, nos están llevando a un tipo de evolución, pero se necesita como el mal, ¿me entiendes? Se necesita como un poquito de todo esto para poder entender y transitar lo que estamos viviendo. Pero sí, todas estas logias, muchas logias que hay ahí, estas personas tienen muchos conocimientos ancestrales. Imagínate, en los años, donde, no sé si conocen la Golden Dawn, eh, han escuchado de la Golden Dawn, que fueron libros místicos que se encontraron en Egipto, donde hablaba de la magia ritualista del antiguo Egipto.
Entonces aquí no me recuerdo bien el nombre, pero los voy a invitar para que lo lean, de la Golden Dawn. Pasa que encontraron muchos libros y uno de los libros que encontraron es un libro que no se les permitió conocer a nadie más que a los reyes, porque esto fue en Gran Bretaña, a los reyes y a las jerarquías eclesiásticas y de la corona. Entonces, desde ahí, los otros libros que encontraron lo hicieron más masivo y crearon la Golden Dawn, donde se habla del misticismo, pero más puro y concreto. Entonces, hay algo ahí, hay algo que se mueve ahí. Ellos algo saben Claro. que quizás muchos de nosotros no sabemos, pero se puede acceder a esa información a través de canalizaciones, meditaciones y muchos espíritus también del más allá te van diciendo todo lo que está pasando con esta gente. Mm. Dice Nicolás Pérez, para Alan Kardec, a propósito de la reencarnación, es el proceso por el cual el espíritu vuelve a la vida corporal en múltiples existencias terrenales. Su objetivo fundamental es la expiación, el aprendizaje continuo. Así Juan es. Manuel dice, ¿podría ser el planeta Tierra en los sitios más pobres y violentos un planeta purgatorio para los humanos que se reencarnan y les toca allí vivir el hambre, la violación, la desesperanza, la pena? Nicolás dice, el ego te impulsa a buscar la felicidad, la paz o el amor desesperadamente. El hombre nacido en este planeta, dice Juan Manuel, es una víctima. Este es un mundo de la perdición sexual. Solo hay que caminar por la orilla de la playa y ver a las chicas en tanga físicos perfectos. Estamos perdidos. Nicolás dice, es el deseo inconsciente de mantenerte separado de tu fuente, buscando que el mundo te dé lo que cree que te falta. Jacobo Greenberg, finalmente, dice Juan Manuel, le dieron de baja de esta vida porque descubrió la verdad sobre la conciencia y el poder metafísico mental. Su potencial, los masones y poderosos lo vieron como una amenaza. Y, Total. claro, cuando un deseo se cumple, el ego asume erróneamente que la alegría sentida proviene de haber adquirido el objeto externo, dice Nicolás Pérez. De la antigüedad proviene la psiqui, que es igual al alma. La psicología es el estudio del alma, del ego, dice Nicolás. Orden hermética de la aurora dorada. Nombra ahí en el chat Nicolás Pérez. Sí, Y para finalizar, sí. Nicolás, perdón, tanto el nombre, Moisés, la vida después de la muerte, ¿qué es? ¿Para dónde vamos? ¿Qué crees tú? Ay, yo lo que quiero creer es que esté el paraíso. Vuelvo a mi inocencia cuando hablo del paraíso, porque es lo primero que me aprendí respecto a que habíamos caído de un maravilloso paraíso, habíamos perdido un paraíso. Entonces, más allá de todo lo que se dice, reencarnación, más allá a mí, para mí es como quiero volver a ese paraíso maravilloso que estuvimos en algún momento. ¿Sabes qué? Perdón, pero dentro de la cábala, no estamos hablando de la cábala satanista, sino una cábala más consciente, se habla que cuando Adán y Eva, es que Dios lo hizo como dormir a Adán para poder hacer como hay un movimiento de su ADN. En Claro. la Biblia habla, entonces te dice que nosotros somos la conciencia de Adán, que estamos durmiendo todavía. Y cuando despertamos, cuando morimos, es cuando despertamos y vamos al paraíso. Y no comemos el fruto prohibido, porque ya sabemos que el fruto prohibido es esto. Entonces lo encontré como tan, Ah, tan lindo. mira, qué Para mí bueno, eso, ¿eh? me gustaría volver y que tengo la esperanza que cuando muera, trascienda, estar en ese paraíso, en paz, en comunión, en esa paz infinita. Eso, En la perfección de la comunión con con todo el lo que es Padre. bondad, claro. Sí, qué Sí. interesante. Bueno, podríamos estar hablando y esperemos que no sea la última vez, amigo Moisés. Y me encanta a mí hablar de estos temas, me llenan, me gusta. Claro, y hay muchas preguntas, lo extraterrestre, la vida después de la muerte, Sí. infinidad de temas. Digo, Mimi, como conclusión para nuestro amigo Moisés, por favor. Oye, yo a Moisés, amigo, de verdad que yo valoro todo lo que sea enseñar, ¿me entiendes? Ahí está lo que uno hace, qué hace uno con lo que aprende, ¿me entiendes? Sí, Entonces, bien,
Yo agradezco eso, agradezco tu tiempo. Mira, mañana tienes que trabajar y, y realmente agradezco mucho porque de repente hay cosas como lo que dijiste de la esquizofrenia que a lo mejor no estaban tan locos y todo. De hecho, voy a seguir investigando eso y cuando una persona hace que la otra siga investigando, yo creo que eso es muy Valorable. valorable, ¿me entiendes? Y te Sí, lo agradezco, agradezco mucho tu presencia y tu tiempo, de verdad. no, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. ¿Qué, Yo nunca he qué? hecho un podcast en mi vida, este es mi primer podcast y me encantó. Mira, qué bueno. Igual Bueno, que nuestro amigo de Sitios Lóbrego, que era su primer podcast. Esperemos que esté mejorando todo para Sitios Lóbrego. Y lo último, Moisés, como recomendaciones, libros, películas, nosotros siempre hablamos de películas también, que tú Mira, podrías recomendar. mira, hay un canal que se llama, yo creo que no sé si lo conocen, Canal Infinito. Claro. Se llama Los inicios de Egipto. Ahí es muy bueno, es un documental como de 8 horas. Ah, qué buena. A mí me gusta mucho Y, eso. sí, y es genialísimo, me encanta. Mira, el libro a mí me gusta mucho Alan Kardec. Estoy leyendo bueno, Los Mediums estoy ahora y estoy leyendo también, ay, bueno, no lo tengo acá, acá lo tengo. Es el libro de los espíritus que lo recomiendo, que es maravilloso. Sí, Eh, y, y eso, que busquen la verdad en su corazón y que, eh, bueno, puedo llegar a decir que hay un propósito, un fin mayor a todo lo que estamos viviendo y a todo lo que las personas pueden estar viviendo dentro de su corazón, quizás problemas, angustia, dificultades, porque la vida a veces nos genera eso, esa angustia y nos hace refugiarnos muchas veces en creencias, no de una forma como tal, sino como para evadir nuestra realidad muchas veces. claro. Pero tengamos fe y esperanza de que todo lo que nos pase es por un bien mayor, y yo soy un convencido de eso. Y eso. Qué bueno el mensaje. Bienvenido, bueno, al último ya. Buenas noches, chicos de Mundo Paranormal 321. Gracias por la entrevista, dice Nicolás Pérez. Martín Tuñón de Panamá, excelente programa, mucha información que confunde. Sí, es muy bueno eso, es que te confunde y que te duela. Yo siempre digo, hay que hablar de las cosas que nos duelen y que nos generan, Sí, como dice el tío Mimi, confusión, porque yo creo que ahí está el secreto del conocimiento y humildad sobre sí, todo. Sobre todo las personas sí, que manejan más información, compártanla, no sé, sí. bajen a la tierra un poquito, ¿ya? Y Oye, esas tío personas Mimi, arrogantes no la escuchen, porque la sí, arrogancia es un dogma y a mí me carga el dogma. hoy el dogma es lo peor que existe. Yo creo que Sí, no, 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 no. Mira, tío Mimi, ahí está para los que quieren nuestros seguidores, es un wallpaper que hice, que lo hice, estuve 6 horas haciéndolo, para que está genialísimo, si alguien está lo, genialísimo. si alguien lo quiere, lo podemos compartir. Estamos haciendo Los de... matices de la luz, tan genial, me encanta. Sí, gracias, amigo. Bueno, eh, oye, una cosa que quiero hablar de mi hermano, ¿ya? Él hace una fotografía magnífica, tiene un buen ojo para la fotografía. Y lo otro que estas cosas que hace, yo las celebro porque son horas y horas de Preparación. imaginación, como decías tú al principio, Sí. ya de acción y paciencia. Así que yo aplaudo, no porque sea mi hermano, sino que es precioso lo que hace, realmente. gracias, Sí, gracias. no, de verdad, muy, muy bello todo. Me siento muy honrado por estar con ustedes. Los publiqué durante toda la semana en mi Instagram, que tengo hartos amigos. Y así que igual lo voy a publicar parte de la conversación en mi TikTok para que la gente igual pueda ver. Y no, genialísimo, me encantó mucho. Muy, muy ameno, todo me gustó. El respeto, igual, todo, me gustó mucho. Qué bueno, amigo. Tu TikTok es Moisés Milla, para que te Sí, visiten, ¿no? Moisés Milla. Bueno, y obviamente ahí estamos en contacto para seguir la conversación con un tema específico quizás. Esta vez, la primera vez, salpicamos de todo. Tratamos de tomar varias cosas, Sí, pero la próxima, si te parece bien, tocar un tema o dos y profundizar sí, por en supuesto. aquello. Le damos nomás con todo, nomás. Ya, amigo, gracias por tu tiempo nuevamente y yo quedé fascinado. Eso.
Sí. Estoy por tirarte flores, pero bueno, yo estoy estoy más claro que antes. Estoy como más convencido de lo que creía, así que felicitaciones por tu trabajo y por tus ganas de difundir esto con humildad y eso, la difusión, el conocimiento. Así que muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias, que descansen y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, Igual, chao, chao. gracias, tío Mimi. Abríguese. Sí. Bueno, ahí estaba el tío Mimi con Moisés. Ahí está mi wallpaper para quien lo quiera. Me lo piden, es gratis. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias a todos. Boris Rodríguez, se me olvidó darte el saludo, amigo, porque siempre me apoya después de los programas, comentando lo que estábamos haciendo. Así que eso, un abrazo lleno de cariño, misterio a las personas que están pasándolo mal sobre todo. Recuerden que esto fue Podcast Bajo el Umbral, siempre en iVoox, Spotify y en vivo los sábados, generalmente, en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.